Y en este segundo bloque vamos a hablar de la Argentina que se viene, qué es lo que sucederá en estos próximos 4 años. Estamos en compañía de Lucrecia Arceguet, socióloga platense. Lucrecia, buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Sandra. Y Laura Forte, analista político. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la pregunta es realmente una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo ven ustedes que va a pasar en estos 4 años próximos? La bola de cristal, a ver, Lucrecia. Desde lo social hablemos. Claro, lo fácil es que es un gobierno que continúa, es decir, el modelo se va a acentuar, es decir, vamos a seguir con esto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo desde lo social tendría que decirte, bueno, depende de la economía, como le dijo Clinton a Bush, es la economía, estúpido. Es decir, si económicamente nos va bien, va a haber un cierto derrame hacia lo social. ¿Qué se está haciendo? Porque si vamos a comparar el gobierno menemista con el gobierno kirchnerista, hablo de Néstor, paz descanse, sí. Hasta ella, ha habido un avance en cuanto a la disminución de la pobreza, famoso asignación por hijo, sí. Se han mejorado las condiciones, todo no, pero hay un avance. Y hay un gran avance, y levanto las manos y aplaudo, el presupuesto educativo ha crecido muchísimo. Y eso es importante, porque si no educamos a las capas bajas, no vamos a salir de esto. Es decir, hay que seguir el modelo de Brasil. Lula lo hizo. Ha conseguido el crecimiento económico y el crecimiento social por el sistema de educación. El famoso, la computadora para todo viene de allá y después del Uruguay. Sí. Se han hecho avances y hemos tenido la suerte que, como todo el mundo dice, tenemos un viento de cola en cuanto al económico, tenemos un modelo de la sojización que nos va muy bien y es de esperar que al Asia le vaya bien, porque mientras los chinos nos sigan comprando la soja, vamos a tener mayores ingresos por las retenciones y vamos a poder utilizar ese dinero en los planes sociales, en la educación y en la redistribución del ingreso, que falta mucho que se haga. Pero qué cosa notable que a este gobierno, en estas elecciones, los votó las capas medias, esos que en el tiempo de Menem decían, yo no lo voté, sí. Pero ganó por un amplio margen, ganó en la capital federal, que todo el mundo sabe que es el reducto más clásico del conservadurismo. Pero ganó las elecciones y la gente sigue comprando dólares, como diciendo, Cristina, te apoyamos, te creemos, pero por las dudas yo me armo mi colchón. Sí. Es decir, en el tiempo de Menem se hablaba del voto cuota, ahora se habla del voto plasma. Pero es indudable que hay un crecimiento, un mejoramiento. ¿Qué va a pasar en 4 años de mandato? Ojalá que esto siga y crezca y que Europa no se caiga, que Estados Unidos no se caiga. Y hablemos de la crisis internacional, Laura. ¿Qué sectores pueden ser los más afectados en la Argentina? Básicamente la parte internacional nos puede afectar en la medida en que no podamos colocar nuestras exportaciones, o sea, que se nos cierren los mercados. Creo también que un factor importante, digamos, todo lo que es el ámbito internacional, nosotros tenemos una injerencia mínima, o sea, lo único que podemos hacer básicamente es generar algún tipo de fortaleza interna en términos institucionales que nos permita generar marcos de funcionamiento interno, de adaptación más rápida, más ágil, más efectiva y más eficiente para colocar tanto nuestro sistema productivo como todos los mecanismos de canalización de esa producción y de financiamiento de esa producción en el exterior. Pero en sí el rol internacional de la República Argentina hoy por hoy es marginal, es decir, independientemente de cuáles sean nuestras intenciones y de nuestras buenas intenciones, quiero decir, hoy por hoy no disponemos de recursos de poder ni de recursos de ubicación estratégica internacional que nos permitan tener, sí podemos manifestar nuestra voz en los órganos internacionales, pero no entrar en el proceso interno de toma de decisiones que son los que definen los grandes actores. O sea, ningún país está blindado de la crisis. En absoluto. O sea que... Nosotros sí, lo que estamos es en una situación
si se quiere, de ajenidad en tanto en lo referente al reparto o la adquisición o el acceso al crédito internacional. Porque la crisis del 2001 en parte, y en parte por, digamos, nuestro default, quiero decir, más los cambios que se han dado en la restricción del crédito internacional, hacen que nuestra capacidad de acceso a esos créditos se vea muy limitada por un lado y muy cara, digamos, limitada no solamente en acceder, sino que cuando accedemos son carísimos los intereses que tenemos que pagar. No nos tienen confianza. Razón por la cual se ha recurrido al tema del financiamiento a través del ANSES, que también tiene sus límites, por cierto. De manera tal que a eso me hacía referencia yo cuando consideraba que nuestra energía o nuestra capacidad, o nuestros recursos tienen que estar orientados más a mejorar el funcionamiento institucional interno para tener otra estructura, otra solidez en el proceso de toma de decisiones que nos permita ese mínimo margen de maniobra que tenemos hacerlo mucho más efectivo. Lucrecia hacía mención al tema del dólar y que la gente sale a comprar dólar porque evidentemente no hay cierta confianza en cuanto a la continuidad de la economía argentina. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Estos controles del gobierno se están haciendo correctamente? ¿Me permitís hacer una pequeña reflexión previa? Sí. Creo que lo interesante de los cambios políticos, yo sí veo, no exactamente un cambio, hay una continuidad obviamente, es una cosa bastante obvia, pero lo que sí noto es una aún más acentuada concentración en el proceso de toma de decisiones en el país, es absolutamente exacerbada. No solamente, no me refiero solo a la debacle de la oposición, sino también a dos cuestiones. Una que tiene que ver con, bueno, sabemos que en gran medida la identidad del actor protagónico que soy el partido gobernante, el gobierno, en esta fusión que hay permanentemente en nuestra cultura política entre partido gobernante, gobierno y Estado, que tiene que ver con su construcción de identidad a partir, en gran medida, como confrontador de determinados enemigos, ¿no? Esos enemigos, la OPO y la Corpo, están en franca retirada o en un momento de mucha zozobra, de manera tal que esa identidad se va reconstruyendo o debe ir en estos 4 años, va a tener que reconfigurarse de alguna manera a través de la construcción de otro enemigo o a través de un cambio en sus formas que tiene que ver, digamos, por un lado te decía que tiene que ver con un proceso de concentración de toma de decisiones y por otro lado tiene que ver con la legitimidad que ha logrado. Esta legitimidad se va a ir transustanciando en distintas capas de la sociedad y en otros ámbitos de la sociedad, ya no a través, por eso te decía, a través de la construcción de un enemigo quizás, sino a través de la consolidación de un mensaje que la clase media ha adquirido como propio, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de cierta estabilidad, cierta tranquilidad, que a la vez nos presenta una gran contradicción con estos mecanismos de compra de dólares. Y yo personalmente creo que tienen que ver con este proceso concentrado de toma de decisiones. Es decir, la concentración de toma de decisiones nos da una cuestión bisémica. Por un lado, nos da cierta estabilidad, cierta tranquilidad, ya sabemos quiénes son los que están en el gobierno, ya sabemos más o menos qué tipo de medidas van a tomar, y por otro lado, la arbitrariedad. Claro. Esta fuerte concentración hace que mañana pueda pasar por cualquier cosa, que puedan decidir cualquier cosa, y no hay ningún tipo de guardarrail institucional que, aunque sí genere un debate, porque ahora no tenemos ni siquiera una presencia sustancial en el Parlamento, en ningún lado prácticamente, como aunque tengan mayoría y voten, que era lo que venía pasando, con el 35% de los votos en la legislatura provincial prácticamente no se trató ningún proyecto importante de la oposición. Si alguno llegaba a una instancia en que ya tenía que ser tratado, casualmente entraba uno del Ejecutivo que era el que era tratado y el otro iba
como acoplado. Bueno, ahora eso se va a agudizar porque es Por eso mayoría digo, en todas las entonces, cámaras, ¿no? Esta cuestión de falta de red institucional para generar, no digo para ir en contra, digo para aplaudir aquello que esté, No, que por se considere supuesto, porque bien es necesario, encaminado, además, una y oposición, generar lo hemos un debate planteado. interno hace que cualquier cosa que surja va a ir derecho al digamos a su implementación, Claro. sin red. Y eso es, creo que también genera Sin cierta filtro. incertidumbre. Sin filtro. Sí, sí, sí. Es así. O sea que una mujer con tanto poder es de temer, Sí, sí. más allá de, No la rama necesariamente mujer, femenina. ¿no? No, es para Es de temer dejarte, que alguien es para concentre dejarte tanto pensando, realmente. Ahora, estuve viendo que una de las medidas que va a tomar, llamando a su pequeño, a ver cómo le podemos decir, a su corte, es la implementación de posibles créditos hipotecarios de tasas relativamente bajas y a 20 años. Eso es una deuda. Desde que Menem cerró el banco hipotecario y lo privatizó, las capas medias no pueden comprarse nada, Sí, es verdad. nada. Entonces, esa sería una medida que podría llevar un poco de tranquilidad y dejar de comprar dólares. Es decir, hay que implementar otras medidas. ¿Por qué la gente compra dólares? Porque están baratos. Y porque ya se compró plasma y ya cambió el auto, el parque automotor está renovado, ya se compró. Sí, sí, sí. Pero le falta eso. Y el concepto del individuo verdadero, que es el individuo propietario, es un término que nos viene desde la Revolución Francesa. No somos y no tenemos el suelo en que pisamos. Eso es una cosa que, aparte del análisis de ella, que me parece brillante, desde lo social sería importante. Es una pena realmente que la oposición no haya logrado llegar a tener, bueno, más bancas dentro del Congreso como para que esto sea un poco más equilibrado, ¿no? Así es como, bueno, bien lo destacaba Laura, esto de que no haya filtro y que lo que entre se implemente de la manera que sea. Digamos, el Frente Amplio Progresista obtuvo bancas y es la segunda fuerza. Ojalá sea quien logre este debate serio que necesitamos todos los argentinos, de hecho. Pero ustedes, ¿podemos mirar una Argentina de acá a 2 años, no digamos a 4 años de gestión? ¿La podemos visualizar con lo que hay, con este proyecto de modelo nacional? Es lo que hay. Hagamos tipo brainstorming. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí. Mira, creo que en primer lugar este proceso de concentración de poder se va a agudizar, no solo, en principio, ¿no? O sea, estamos arriesgando. Sí, creo que inclusive creo que también esta cuestión sería sumamente interesante, que al estar tan agudizada se hace mucho más ostensible, se hace mucho más evidente, y eso está bueno porque la sociedad puede empezar a analizarla. Hay veces que son cosas que están subyacentes todo el tiempo, porque tampoco era que había una gran distribución de poder antes. Sí, se pueden analizar, pero una vez que se tiran arriba de la mesa, digamos, que es tan obvio, favorece que se empiece a analizar esa cuestión. Y me parece que si uno ve, por ejemplo, que históricamente en Argentina todo surgió desde el Estado. ¿A qué me refiero? Normalmente en otras sociedades los gremios le ponen freno al empresariado, el empresariado confronta con el gobierno. Acá todo está muy surgido del propio riñón del gobierno, lo que son hoy, no hablo de los sindicatos de principios del siglo XX, ¿no? Entonces vos tenés el Estado, tenés un sector empresarial que tiene fuertes vínculos con el Estado, tenés un sector gremial, pero que a su vez son empresarios y que también tienen fuertes vínculos con el Estado y con el partido gobernante. Entonces, todos esos sectores... El campo también, que también ha cambiado. De manera tal que sería eso, digamos, y además los otros actores o algunos otros actores que comienzan a surgir como relativos factores de poder, como pueden ser nuevas agrupaciones como la Cámpora, por ejemplo, en realidad ni hablar, que vienen, digamos, que aparecen y tienen el rol protagónico que tienen precisamente porque son digamos, el sector de confianza más íntimo de la presidenta. Sí, del kirchnerismo. De manera tal que yo lo que veo es a futuro, en principio al menos, hasta barajar y dar de nuevo, hasta que también la oposición haga todo su proceso de digamos, reflexión, depuración, reconstrucción.
Sí, con ver un nuevo si gabinete, reconstruye, inclusive que se forme, que todavía no se exacto, sabe ni se conoce con precisión quiénes creo que serán. se tiene que dar también todavía un proceso que estos 2 años van a, en la medida en que la situación económica internacional Claro. se Sí, siga, lo permita. sí, claro, siga dando la situación ideal que se está dando en este momento, ¿no? Porque vos decías, estamos aislados del contexto internacional. Hasta ahora nos benefició. No digo, agilidad en términos de acceso al crédito, Claro. no en términos de colocación de nuestras exportaciones, que es de donde obtenemos las divisas. Sí, que es lo que Esa tiene es que la continuar. parte que nos ata al conflicto internacional. Porque esa es otra gran... Perdón, ¿terminamos el tiempo? No. Otro Ya gran nos problema es que nos falta el proceso de industrialización. Es decir, no tenemos una Argentina industrial. Los gremios no son fuertes, podrían ser fuertes en los gremios, en los sectores industriales. No se ha logrado. Estamos con la industria sustitutiva de importaciones desde antes del primer gobierno de Perón. Se frenó durante el proceso de reorganización nacional y se terminó con Menem, el proceso de desindustrialización. Y no se ha logrado gran cosa. Mucho de eso tiene que ver con lo que ella hablaba, la falta de créditos internacionales. Sí. Porque Que, bueno, la clase industrial argentina no es muy solidaria, que digamos. Se trata de sacar los dólares afuera, es decir, la falta de crédito internacional a una tasa buena, una tasa que nos haga creíble. En realidad. Sí. No quieren invertir, no los tienen confianza. Ese es el problema. Bueno, y habrá la de que la ver concentración del poder me parece que tiene que ver. Sí. Bueno, es el poder absoluto. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ojalá Les no sea agradezco así. mucho a las dos y ya vamos a compartir otra mesa porque son muy interesantes. Gracias. Nos vamos a una pausa. En el próximo bloque vamos a estar con concejales electos.